Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda Gerson Anaya una vez más. Agradecidos con Dios primeramente, agradecidos con ustedes, porque aunque no lo crean, hemos llegado a la lección número 13. Hemos estudiado estos 3 meses todos juntos, hemos aprendido. Creo que hemos disfrutado cada una de las enseñanzas, pero sobre todo, ¿verdad? Hemos crecido espiritualmente y en el conocimiento de la enseñanza de la Escritura. Vamos entonces a comenzar. Antes de comenzar, vamos a poder orar. Recuérdense traer su librito de lección, de traer su Biblia y también traer algo con que tomar notas. Muy importante que todos estemos en un mismo contexto. Así que acompáñenme reverentemente. Vamos entonces a orar. Señor, queremos primeramente darle gracias porque nos ha permitido llegar hasta este fin de estas lecciones, estos 3 largos meses, Señor, en los cuales hemos profundizado en el libro de Génesis. Hemos obtenido enseñanzas para cada uno de nosotros. Hemos experimentado, Señor, las promesas, la fe. Hemos experimentado las dificultades que pasaron muchos de estos personajes de la Biblia, los cuales nos dan una enseñanza a nosotros para poder perseverar y poder confiar en usted. Ayúdanos a poder entender esta última lección. Ayúdanos a poder retenerla, a poder practicarla sobre todo. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Pues sí, mis amigos, mis hermanos, recuérdense que todo el trimestre se llamó el Génesis, ¿verdad? Y eso es lo que hemos estudiado. Llegamos al final, gracias a Dios. Esta semana el título es Israel en Egipto, como ustedes lo pueden ver en pantalla. Busquen entonces allí su versículo de memoria que se va a encontrar en el libro de Génesis, capítulo 47 y versículo 27. Y dice de la siguiente manera: Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesiones de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Con promesa. Génesis, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, abarca los últimos años de Jacob y José juntos. Vemos a Jacob, que ahora el Señor le nombró Israel, dejar Canaán para establecerse en Egipto, y allí, lamentablemente, allí morirá. Y aún en este escenario egipcio, la expectativa de la tierra prometida ocupa un lugar preponderante. En cuanto a Jacob llega a Egipto, bendice a Faraón y así cumple, ¿verdad?, parcialmente la promesa abrahámica de ser una bendición para las naciones. Imagínense este humilde, ¿verdad?, pastor bendiciendo a este poderoso líder de esta nación de Egipto. Posteriormente, ya a punto de morir, Jacob también bendice a los hijos de José y posteriormente bendice a sus propios hijos y hace ciertas predicciones impresionantes acerca de cada uno de ellos en este contexto de las futuras 12 tribus de Israel. Sin embargo, el hecho de que Israel como pueblo habite en el exilio, allí en Egipto, allí estaban como extranjeros, esta tensión con la esperanza, ¿verdad?, de la tierra prometida. Y aunque en el mismo libro de Génesis termina con los hijos de Israel en Egipto, algunas de las últimas palabras de José apuntan hacia otro lugar. Porque él dijo: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará
y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham y a Isaac y a Jacob. Esta es una promesa que José estaba dando al descansar. Vamos entonces rápidamente ahí a pasar a el día domingo. Y en el día domingo, Jacob llega hasta José. En Génesis 46 se ve cuál es la importancia de la partida de Jacob de Canaán. Porque cuando Jacob deja su tierra en Canaán, está lleno de esperanza. O sea, la seguridad de que ya no pasará hambre y ha recibido la buena noticia de que José está vivo, debieron haberle dado el impulso que necesitaba para dejar esa tierra prometida. Yo no me imagino a este anciano que había sufrido por tanto tiempo por la pérdida de su hijo amado y recibe esa noticia de que su hijo está vivo y que no solo está vivo, sino que su hijo también es el medio que Dios ha utilizado para preservar la vida de todos ellos. Ahora, la partida de Jacob evoca, ¿verdad?, la experiencia de Abraham. Aunque en el caso de Abraham se dirigía a la tierra prometida, Jacob escucha la misma promesa que Abraham escuchó de parte de Dios. Es decir, que lo hará, o sea, toda esta promesa de que hará una gran nación. Este llamado de Dios también nos recuerda su pacto con Abraham en ambas ocasiones. Dios utiliza las mismas palabras que tranquilizan, que dan una tranquilidad. Y esas palabras es, no temas. Esas palabras tienen que resonar hasta los tiempos de nosotros. Porque nosotros estamos en rumbo a esa tierra prometida. Estamos en camino en esta tierra extranjera, porque aquí donde vivimos no es nuestra tierra de donde vamos a permanecer todo el tiempo. Nosotros estamos esperando esa tierra prometida, al igual que ellos. Y esas palabras tranquilizadoras que nos dicen no temas, tienen que ayudarnos a perseverar y a seguir, aún en los momentos difíciles que se están viviendo en este planeta. Estas palabras, ¿verdad?, que conllevan la promesa de un futuro glorioso, o sea, la lista completa de los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto, incluidas incluso sus hijas, nos recuerda la promesa, ¿verdad?, de fecundidad que Dios le hizo a Abraham, incluso cuando todavía no tenía hijos. El número que se da allí de 70, están incluidos Jacob, José y sus dos hijos. Esto expresa la idea de una totalidad. O sea, que es todo Israel que va a Egipto. También esto significa que el número 70 corresponde al número de naciones. Y usted puede leer eso en Génesis 10. Lo que sugiere que el destino de todas las naciones también está en juego en el viaje de Jacob. Esta verdad se hará más evidente recién muchos años más tarde, después de la cruz y la revelación mayor del plan de salvación de Cristo, que por supuesto era para toda la humanidad, en todas partes, y no solo para los hijos de Abraham. En otras palabras, por más interesantes que sean las historias de estas familias, de la simiente de Abraham y de cualquier lección espiritual que nosotros hayamos podido aprender de ellos, estos relatos están en la palabra de Dios porque forman parte de la historia de la salvación. Son parte del plan de Dios para dar redención a la mayoría cantidad posible de seres humanos en este planeta caído. Es únicamente por eso nosotros tenemos que entender ese maravilloso plan. Ahora, el apóstol escribió, ¿verdad? Escribió de esta manera. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor
será salvo. Romanos 10, versículo 12 y 13. Aquí se demuestra la universalidad del Evangelio. O sea, esto nos tiene que decir estas palabras con respecto a lo que nosotros debemos de hacer como una organización, como una iglesia, para ayudar a difundir el Evangelio. Porque este Evangelio es universal. Es para todo aquel que invoque el nombre del Señor y que lo acepte como su Salvador. Es triste, ¿verdad?, que a veces ciertas entidades se hacen propias del plan de salvación, en donde erróneamente, porque no es lo que la Escritura enseña, usted puede leer directamente de su Biblia, corrobore, búsquelo en Romanos 10, 2 y 13. O sea, la salvación es universal, es para todos. No es solo para los que son miembros, ¿verdad?, de mi congregación, sino que para todo aquel que invoque el nombre del Señor y todo aquel que acepte a Jesús como su Salvador. Aceptarlo tiene ciertos cambios en nuestra vida. Ese Dios, esa promesa que se cumple en Jesucristo, tiene el poder de transformar vidas. Y es por eso que una persona que es salva por fe, a través de aceptar al Señor Jesús, por ende tiene que tener una vida transformada. Porque Dios transforma vidas. Es un especialista. Día lunes. El día lunes es Jacob se asienta en Egipto. Y es muy interesante que a pesar de todo lo que le había dicho Jacob acerca de José, que estaba vivo y que se encontraba en el Egipto, el Señor todavía le da una visión en la noche. Y usted puede leer eso en Génesis 46, versículo 2. Y en esa visión el Señor le ordena que se fuera. Jacob ahora deja la tierra prometida precisamente por Egipto, que luego se asocia con el único lugar al que el pueblo de Dios no quiere ir. En Génesis 47, cuando nosotros leemos todo ese capítulo, vamos a encontrar verdades y principios espirituales que podemos encontrar en ese relato. Miren, José lleva a 5 de sus hermanos, ¿verdad?, para presentarlos a Faraón y para que se les diera la tierra en que iban a establecer sus futuros hogares. O sea, la gratitud del faraón hacia su primer ministro induciría al monarca a honrarlos con nombramientos para que ocuparan cargos de oficiales altos allí en Egipto. Pero José, que era un hombre sabio y leal a Jehová, trata de salvar a sus hermanos de las tentaciones a las que se expondrían en una corte pagana. Aquí nosotros podemos mirar que cuando hay una persona, que esta persona está conectada con el Espíritu de Dios, va a poder discernir y va a poder prevenir. Porque José está previniendo aquí. Claro, el faraón apreciaba mucho a José. Y por ese cariño y ese amor que le tenía, ese aprecio que le tenía a José, el faraón, claro, le iba a ofrecer a sus hermanos unos puestos, ¿verdad?, de alto rango, tal vez allí en Egipto. Pero esto, José, conociendo a sus hermanos, sabía que se iban a exponer, a caer en las tentaciones, a caer en el paganismo. Por consiguiente, José les aconseja que a sus hermanos, que cuando el rey les pregunte, ¿verdad?, acerca de su oficio, acerca de su ocupación, les dice que ellos sean francos, o sea, que digan la verdad. Y los hijos de Jacob siguieron ese consejo, teniendo cuidado también de manifestar que habían venido a morar aquí a Egipto temporalmente y que no iban a permanecer allí. Esto les daba la pauta para reservar, ¿verdad?, una manera de que ellos se podrían marcharse de ese lugar cuando ellos desearan.
Ahora, el rey les asignó un lugar, como había ofrecido, en lo mejor del país, o sea, en la tierra de Gozen. Allí les había dado un lugar. Sabiamente también, el faraón no propicia que estos extranjeros se conviertan en mendigos por vivir, ¿verdad? De la generosidad del pueblo de Egipto. Y les preguntó por su oficio allí en Génesis 47:3, a fin de que pudieran adaptarse mejor a su nuevo entorno. También se muestra, ¿verdad? Que quiere aprovechar la experiencia de estos hombres. Incluso por ahí le sugiere, de verdad, de que pues, también le ayuden con su ganado del faraón. O sea, los pone también a cuidar el ganado de Egipto. Y esto da a ver de que, pues, nosotros como hijos de Dios tenemos que trabajar honradamente para ganarnos, ¿verdad? El pan de cada día. Es honroso cuando nosotros tomamos un trabajo que es digno, ¿verdad? Un trabajo y recibimos nuestro salario. Y se disfruta mejor el alimento, se disfruta mejor las cosas que obtienes cuando sabes y las aprecias más cuando te han costado, ¿verdad? Que has trabajado por ellos. Y ahora se mira una sociedad que viene arrasando con todo, una sociedad que solo quiere recibir cosas nada más. Una sociedad que no quiere trabajar, no quieren esforzarse para obtener lo necesario, sino que nomás quieren que se les dé. Pero aquí en que Jacob, ¿verdad? Es el extranjero, es el subordinado, el forastero. Se presenta ante el dirigente del país. Y aquí, como ciertamente dice el pasaje, Jacob bendijo a Faraón allí. Perdón. Jacob bendijo al faraón allí en Génesis 47:7. Este humilde extranjero es el que bendice al faraón, el gobernante del poderoso Egipto. Porque esto es así. El verbo que se utiliza allí en la escritura, el verbo para bendecir, ¿verdad? Para bendecir al faraón, es el verbo amar libnet. Y esto que significa lo presentó delante de. O sea, esta frase de amad libnet se utiliza normalmente en contextos sacerdotales. Fíjense lo profundo de esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros a veces no entendemos los significados, no entendemos los verbos. Y este verbo de lo presentó delante de, cuando José trae a su padre y lo presenta delante de, y su papá lo que hace es bendecirlo, prácticamente se está teniendo en cuenta en el contexto del antiguo Egipto, que el faraón, ¿verdad? El faraón tenía también, aparte de ser el dirigente, el presidente, se puede decir, ¿verdad? En contexto moderno de esta nación, también tenía el estatus de sumo sacerdote ahí en Egipto. Y mirando este significado, ¿verdad? Espiritualmente, hablando nosotros en el contexto espiritual, Jacob está por encima del sumo sacerdote de Egipto. O sea, por encima incluso del mismo faraón. Estamos mirando cómo Jacob está bendiciendo a este hombre, que era el más poderoso. Y este es un significado espiritual de que Jacob estaba por encima de este dirigente de esta gran nación. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Porque recuérdense que todas estas enseñanzas las debemos aplicar personalmente. O sea, ¿qué debería de significar para nosotros en la forma, ¿verdad?, que tratamos a los demás? Que nosotros en el contexto somos un real sacerdocio. Somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, como dice Primera de Pedro 2:9. Ahora, siendo que nosotros no somos cualquier persona, sino que somos un real sacerdocio,
una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. O sea, eso nos da una responsabilidad y eso nos da obligaciones, ¿verdad? Que tienen que ir de acuerdo con nuestra fe. O sea, lo que nos está enseñando esta lección de este día lunes es que nosotros tenemos que ser bendición para los demás. No tenemos que ser un obstáculo. No tenemos que ser una barrera para llegar a Dios, sino que tenemos que ser al igual, ¿verdad? Que Jacob, bendecir a aquellos que necesitan de la bendición de Dios. Y esto es una responsabilidad que nos impone nuestra fe. Es lamentable, ¿verdad? Cuando muchos que se llaman cristianos, en vez de ser una bendición hacia los demás, vienen a ser una maldición. Vienen a ser un impedimento. Y es por eso que estas lecciones nos llevan a otra esfera, ¿verdad? Imagínense tener el privilegio, usted y yo, de ser real sacerdocio, de ser nación santa. Y somos santos porque fuimos adquiridos por Dios. Ese es un privilegio, pero con el privilegio vienen las responsabilidades. Y en esta lección, de este día, se nos insta a ser bendición hacia los demás. Día martes. Día martes vienen las bendiciones. Y Jacob aquí va a bendecir a los hijos de José. Y esto, cuando nosotros no entendemos el contexto, no es la normalidad, no era la norma. Porque lo normal es que Jacob tendría que bendecir a sus hijos primero, empezando por el primogénito, ¿verdad? Y luego seguir una cadena hacia abajo. Pero nosotros miramos aquí de cómo Dios, ¿verdad? Porque es Dios el que está guiando todas estas bendiciones a través de Jacob. Y cuando Jacob se aproxima a su muerte, él recuerda su regreso a Betel. O sea, cuando recibió de Dios, ¿verdad?, la renovada promesa de una heredad perpetua que le fuera dada a Abraham. Por lo tanto, la esperanza de la tierra prometida es un pensamiento reconfortante que nutre su esperanza al sentir que la muerte se aproxima. Entonces Jacob se dirige a los dos hijos de José, los que nacieron en Egipto, y los bendice, pero lo hace en el contexto de la promesa futura con respecto a su propia simiente. Ahora, Jacob, ¿por qué bendice a los dos hijos de José aquí y no a sus otros nietos? Los dos hijos de José, Manasés y Efraín, son los únicos nietos que bendijo Jacob. Por lo tanto, esta bendición los elevaba a la condición, ¿verdad?, de hijos. O sea, pasaban con esta bendición, el significado era de que pasaban de ser nietos, pero ahora venían a tener posición de hijos. Y fíjense lo bonito, ¿verdad?, de tener esa esperanza de la tierra prometida, porque Jacob sabe que su muerte está pronta a llegar. Pero aún en ese momento en donde va a tener que pasar al descanso, él está aferrado a la promesa de la tierra prometida. Ahora, aunque esta bendición de Jacob implica una preeminencia del segundo, o sea, de Efraín, sobre el primero, Manasés, la bendición del patriarca concierne esencialmente a José. O sea, lo que vemos aquí es un testimonio personal sobre la fidelidad de Dios hacia ellos en el pasado y su promesa para ellos en el futuro. Jacob alude al Dios de Abraham e Isaac,
quien les había brindado alimento y les había brindado protección. Este es el mismo Dios que me liberta de todo mal, mencionó allí en Génesis 48:16. Jacob también tiene en mente al Dios de Betel, a ese Dios con que él luchó, ¿se recuerdan? Y quien le cambió el nombre de Jacob ahora a Israel. Al referirse a todas estas experiencias por las cuales Dios transforma el mal para bien, Jacob expresa su esperanza de que Dios no solo se encargará de la vida actual de sus nietos, así como lo hizo por él y como lo hizo también por José, sino también está confiando en que Dios tiene también su futuro bajo su control. Cuando sus descendientes regresen a Canaán, esta esperanza es evidente por su referencia a Siquem. Siquem, que era no solo una parcela de tierra que había adquirido, sino también un lugar donde donde van a enterrar los huesos de José, y donde se distribuirá la tierra a las tribus de Israel ya en el futuro, cuando regresen y tomen posesión de la tierra prometida. Aún en medio de todo lo que ha sucedido, Jacob tenía en mente las promesas de Dios, quien dijo que por medio de esta familia serán benditas todas las familias de la tierra. De ahí de Génesis 12 y 3. Capítulo 12, versículo 3. Leamos el libro de los Hechos, ¿verdad? El libro de los Hechos, capítulo 3 y versículo 25-26, y dice así: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Según Pedro, ¿verdad? Aquí en Jesús se cumple la promesa de Génesis 12:3. ¿Cómo hemos entonces, hermanos, nosotros recibido esta promesa y esta bendición personalmente? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos una experiencia que contar sobre esta bendición de esta promesa que se revela a través del Señor Jesús. Vamos entonces a pasar allí al día miércoles. Y el día miércoles ahora Jacob bendice a sus hijos. En Génesis 49, cuando ustedes pueden leer del versículo 1 al versículo 28, hay una importancia espiritual de la bendición de Jacob sobre sus hijos. Más allá de las profecías sobre la historia inmediata de las tribus de Israel, Jacob ve al Mesías y la máxima esperanza de salvación. Esta esperanza ya está indicada en las primeras palabras de Jacob, que él menciona en los postreros días, ahí en Génesis 49:1. Una expresión técnica que se refiere a la venida del rey mesiánico. El texto recorre luego el futuro linaje de cada uno de estos hombres. Estos no son futuros predestinados, como si Dios quisiera que cada uno de ellos afrontara lo que enfrentó. Más bien son expresiones de lo que el temperamento y el carácter de sus hijos generarían. Y les voy a dar un ejemplo, porque a veces creen que Dios, nos dice, esto vas a hacer como un robot y esto es lo que va a pasar. Pero les voy a dar un ejemplo. El hecho de que Dios supiera que alguien va a matar a un hombre inocente es algo radicalmente diferente de que Dios haya querido que el asesino mate a este hombre inocente. ¿Está viendo? Hay una gran diferencia. Y es por eso que en Génesis 49, ¿verdad? Del 8 al 12, se da la profecía, ¿verdad? De que es muy importante. Porque más allá del libre albedrío,
O sea, de esa libertad que tenemos cada ser humano de escoger, Dios conoce el futuro y había dispuesto que sería por intermedio de Judá que vendría el Mesías. Judá, que está representado por un león, remite a la realeza y a la alabanza. Judá engendrará al rey David, pero también a Silo, es decir, que traerá shalom, o sea, traerá paz. Quien merece la obediencia, ¿verdad?, de los pueblos, esa paz. Los judíos han visto esto durante mucho tiempo como una profecía mesiánica que remite a la venida de Mesías. Y los cristianos también han observado que este texto apunta hacia Jesús. Porque en Génesis 49:10 donde dice, a él se congregarán los pueblos. Y es quizás precursor de la promesa del Nuevo Testamento. Para que en el nombre de Jesús, se doble toda, ¿verdad?, toda rodilla. El león, rey de la selva, es un símbolo apropiado de la tribu de la cual descendió David. Y del hijo de David, Silo, el verdadero león de la tribu de Judá, ante quien todos los poderes se inclinarán finalmente, y a quien todas las naciones le rendirán homenaje. Vamos a pasar entonces al día jueves. Y el día jueves habla de la esperanza de la tierra prometida. Hay grandes temas de esperanza que se encuentran en la conclusión de este libro de Génesis. De la conclusión de Génesis se compone de 3 eventos llenos de esperanza. En primer lugar, es la esperanza de que Israel regresa a la tierra prometida. Y esa esperanza, Moisés, el autor del libro de Génesis, describe la muerte y el entierro de Jacob y de José como acontecimientos que apuntarán a la tierra prometida. Porque inmediatamente después de su bendición, ¿verdad?, y su profecía sobre las 12 tribus de Israel, Jacob piensa en su muerte y encarga a sus hijos que lo entierren en Canaán, en la cueva de Macpelá, donde está enterrada Sara. O sea, esta narración describe la procesión fúnebre hacia Canaán, se convierte en una precursora del éxodo de Egipto varios siglos después. O sea que Jacob está anunciando ya, ¿verdad?, el éxodo, la salida del pueblo hacia la tierra prometida. Y hermanos y amigos, esta profecía, ¿verdad?, se le da al pueblo de que ellos van a salir de esa esclavitud y van a ir y van a llegar hasta la tierra prometida. Esa esperanza se aplica para nosotros. Que un día no muy lejano nosotros también llegaremos a la tierra prometida y estaremos con nuestro Señor Jesús. Y esa es la primera esperanza que trae este libro de Génesis. Esta terminación, el regreso hacia la tierra prometida. O sea, nuestro regreso hacia ese Edén que se había perdido. En donde el Edén será reconstruido, será transformado, será recreado por Dios para que nosotros podamos vivir en él. En segundo lugar, la otra esperanza es de que Dios transforma el mal en bien. Después de la muerte y el entierro de Jacob, los hermanos de José se empiezan a preocupar por su futuro, porque ahora les entra el temor de que José vaya a tomar venganza. Y vienen y acuden a José y se postran ante él, dispuestos a convertirse incluso en sus siervos. Usted puede leer eso ahí en Génesis 50, versículo 18. Fíjese cómo es esta otra esperanza, ¿verdad? Esta esperanza de que
Dios nos va a ofrecer su misericordia. Porque ahora estos hermanos, muere su padre y ellos se están imaginando que ahora que ya murió su papá, José va a tomar venganza. Y ellos dicen, antes de que venga la venganza, vamos nosotros y nos ofrecemos como siervos de él. Una situación, ¿verdad? Donde ellos se inclinan, dice allí el versículo 18 del capítulo 50. Una situación que nos recuerda, ¿verdad? Las lecciones pasadas. Esos sueños proféticos de José, de los cuales se burlaban ellos mismos. Pero ahora están inclinados ante aquel que permanece de pie. Pero ese que permanece de pie ahora, él los tranquiliza y les dice, no temáis. Una frase que se refiere al futuro. Porque lo que pensaron mal contra él, Dios lo encaminó para bien. Y Dios cambió el curso de los eventos para la salvación de todos. Es decir, que a pesar de tantos fracasos humanos, la providencia de Dios, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, va a prevalecer. Y en tercer lugar, es la esperanza de que Dios salve a la humanidad caída. La historia de la muerte de José en este último versículo del Génesis es un poco más amplia. No solo trata sobre la muerte de José. Curiosamente, José no ordena que lo entierren allí, sino que él ordena, ¿verdad? Señala que en el momento en que Dios ciertamente los va a libertar, los va a visitar, que se lleven sus huesos de allí. José sabe que no se va a quedar en Egipto. Y esto lo hicieron ellos años después, en obediencia directa a las palabras de José. En tercer lugar, la esperanza de la tierra prometida, Canaán, es un símbolo precursor de la esperanza suprema de la salvación, de restauración, de una nueva Jerusalén, en un cielo nuevo y una tierra nueva, la esperanza máxima de todos nosotros. Es una esperanza garantizada por la muerte de nuestro Señor Jesús. La vida de José ilustrada, esto ilustra, o sea, esta vida que José nos presenta, ilustra la vida de Cristo. Porque fue la envidia lo que impulsó a los hermanos de José a venderlo como esclavo. Ellos esperaban impedir que llegase a ser superior a ellos. Y cuando fue llevado a Egipto, se vanagloriaron de que ya no serían molestados por los sueños de José y de que habían eliminado toda posibilidad de que esos sueños se llegaran a cumplir. Pero su proceder fue contrarrestado por Dios al ocasionar el mismo acontecimiento que trataron de impedir. De la misma manera, los sacerdotes y los dirigentes judíos estaban celosos de Cristo y temieron que desviara de ellos la atención del pueblo. Y entonces le dieron muerte para impedir que llegase a ser rey. Pero así provocaron ese mismo resultado. Mediante su servidumbre en Egipto, José se convirtió en el salvador de la familia de su padre. Sin embargo, este hecho no aminoró la culpa de sus hermanos. Y asimismo, la crucifixión de Cristo por sus enemigos lo hizo redentor de la humanidad, salvador de la raza perdida y soberano de todo el mundo. Pero el crimen de sus asesinos fue tan terrible como si la mano providencial de Dios no hubiese controlado los acontecimientos para su propia gloria y para bien de los hombres. Así como José fue vendido a los paganos por sus propios hermanos, Cristo fue vendido a sus enemigos, esos enemigos engrandecidos,
por uno de sus discípulos. José fue acusado falsamente. Se fue acusado falsamente y fue arrojado en prisión por causa de su virtud. Asimismo, Cristo fue menospreciado y rechazado porque su vida justa y abnegada reprendía el pecado. Y aunque no fue culpable de mal alguno, fue condenado por el testimonio de testigos falsos. La paciencia y la mansedumbre de José bajo la justicia, ¿verdad? Bajo la justicia y bajo todas las injusticias y la opresión, el perdón que les otorgó espontáneamente y a sus hermanos, y la benevolencia que tuvo hacia ellos, que habían sido, estos hermanos habían sido inhumanos. Estos hermanos lo habían tratado, pero horriblemente. Y él los perdonó. Asimismo, la paciencia sin quejas de nuestro Salvador, en medio de toda la maldad y el abuso de los impíos. Y aún así, otorgó perdón, no solo a sus asesinos, sino también a todos los que se lleguen a él, confesando sus pecados y buscando esa salvación. Quiero cerrar con esta promesa de Apocalipsis 21, versículo 1 al 4, que dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Esta semana ha sido una semana de emociones mezcladas. Pero entre medio de toda esta semana hemos perdido, ¿verdad?, a una guerrera. Hemos perdido a una mujer temerosa de Dios, que perdió una batalla en contra de una enfermedad, pero no ha perdido la guerra. Porque yo sé que el dolor puede ser inmenso para las familias, para sus hijos, hermanos. Pero yo quiero decirles en este momento, en el nombre de Jesús, de que todo esto pasará y que Dios tiene preparado algo mejor para todos nosotros. Nuestra hermana Menche, como le decíamos de cariño, está descansando, nada más esperando la venida del Señor Jesús. Y yo le quiero decir estas palabras a su familia. Estas palabras que las dice un himno que lleva por título Dios os guarde. Porque estas palabras dicen de la siguiente manera: Dios os guarde siempre en santo amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa, os conserve en paz y sin temor. Porque al venir Jesús,
nos veremos a los pies de nuestro Salvador y reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Me uno a su dolor, pero también quiero unir mi esperanza con ustedes y con todos aquellos hermanos y con todos aquellos amigos que han perdido seres queridos. Hay algo mejor que viene pronto. No se desanimen. Estaremos orando por fortaleza, por paz, pero sobre todo por esperanza, de que un día veremos venir a Jesús en las nubes de los cielos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, si todavía estamos vivos, seremos arrebatados juntos con ellos para vivir con Él para siempre. Mi más sentido pésame. Que el Señor me los bendiga. Nos veremos aquí la próxima semana con un nuevo tema para 3 meses, un nuevo estudio. Eso es si Dios no ha regresado y si Él lo permite y nos da la vida. Recuerden que si ustedes dicen que aman a Dios, amen, también amen a sus prójimos. Un abrazo, bendiciones. Hasta la próxima.